Yes, I've been black, but when I come back, you know, no, I ain't got the time. And if my daddy thinks I'm fine, he's trying to make me go to rehab. I won't go. I'd rather be at home with Ray. I ain't got 70 days, 'cause there's nothing you can teach me that I can learn from Mr. Hathaway. Yeah. I didn't get a lot in class, but I know it don't come in a shot glass. They try to make me go to rehab. I say no. Yes, I've been black, but when I come back, you know, no, I ain't got the time. And if my daddy thinks I'm fine, he's trying to make me go to rehab. I won't go. The man said, why you think you're here? I said, I got no idea. I'm gonna lose my baby. So I always keep a bottle near. He said, I just think you're depressed. Kiss me here, babe, and go rest. They try to make me go to rehab. I say no. Yes, I've been black, but when I come back, you know, no. Don't ever want to drink again. I just need a friend. I'm not gonna spend 10 weeks and have everyone think I'm on the mend. It's not just my pride, it's just till these tears have dried. They try to make me go to rehab. I say no. Buenos días, les damos la bienvenida a todos los asistentes que nos acompañan el día de hoy de manera presencial aquí en Corferias y a los que nos acompañan en nuestra transmisión vía streaming por nuestra página web www.col40.co, a Colombia 4.0, el evento donde soñamos digital y lo hacemos real. Los mejores speakers del sector TIC y de la industria creativa digital en un solo lugar y de manera gratuita. Este evento, organizado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, impulsa la transformación digital y la creación de nuevas tecnologías, dando a conocer la experiencia de personas que lograron que sus ideas digitales se convirtieran en una realidad y pudieran transformar no solo su entorno, sino también sus vidas. A continuación, le cedo la palabra a Julián Robledo, de la Cámara de Comercio de Bogotá. Bueno, muchas gracias al Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicación. Me presento, mi nombre es Julián Robledo, yo soy el director del Clúster de Servicios Financieros en la Cámara de Comercio de Bogotá. Estamos muy apasionados y muy contentos con este panel que hemos logrado organizar en concurso con el Ministerio. Nos van a acompañar 5 líderes, empresarios, funcionarios y actores claves del ecosistema de factoring. Tal vez es una palabra poco conocida por muchos de los aquí presentes, pero creo que con este panel van a vivirlo el ABC del factoring, los retos, los desafíos que tienen, y por eso simplemente unas palabras muy rápidas de bienvenida, y les voy a presentar de derecha a izquierda, mirando hacia allá. Nos acompaña Margie Santos, gerente administrativa de Sautec Limitada, una empresa tecnológica de la industria TI, como lo enmarca este evento, quien es usuaria
constante del factoring como una alternativa de financiamiento para su negocio y de mejorar el flujo de dinero de su negocio. Luego nos acompaña el doctor Luis Valero, subdirector de Operaciones y Factura Electrónica de la DIAN, de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, entidad líder que está transformando los procesos de facturación electrónica, un elemento clave para la industria TI, y también incursionando en procesos como lo es el RADIAN, el registro administrado por la DIAN, para facilitar el factoring electrónico. Unos temas donde Colombia hoy muestra detonantes importantes para ser líderes a nivel latinoamericano. Luego nos acompaña el doctor Mario Márquez, un profesional independiente, ex DIAN, promotor de todos estos temas en la DIAN, hoy totalmente curioso e inquieto en los temas de facturación electrónica y factoring. Va a ser nuestro moderador del panel de hoy con unos temas bien interesantes para que ustedes como posibles usuarios y hoy posibles, digamos, facilitadores de este proceso de factoring, pues lo puedan desarrollar. Luego me acompaña también Andrés Guavita, vicepresidente comercial de Colfimax Factoring, una empresa de la industria TI también, que es una plataforma que permite y facilita las operaciones de factoring entre emisor y pagador de facturas. Es una plataforma que permite, como lo hay otras, para facilitar este proceso. Y cerramos, con no menos importante, con Mayerly Chacón, en representación del Banco Avevillas, uno de los factores líderes que son los que facilitan la compra de esas facturas electrónicas a crédito con posibilidad de mejorar el acceso a financiamiento de sus negocios. Hoy va a ser bien interesante. Con eso, breve introducción, le doy la palabra al doctor Mario Márquez para que empecemos con nuestro panel y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, ¿aló? ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto. Bueno, muy buenos días a todos. Muy agradecido de este espacio que nos está brindando el Ministerio de las Telecomunicaciones y de estar acompañado de este panel de expertos que ya los presentó muy bien aquí nuestro amigo de la Cámara. Quisiera comenzar a aprovechar este tiempo preguntándoles a ustedes en el público si han escuchado qué quiere decir el factoring. ¿Quién levante la mano si para ustedes es una palabra común? ¿Qué es factoring? Levanten la mano quien sí sabe qué es factoring. ¿Solo uno? 2, 3. Entonces, eso nos obliga a que bajemos la tecnicidad de lo que vamos a decir, que tratemos de explicarlo de la manera más sencilla posible para que el público pueda entender qué es el factoring. Si les parece, voy a hacer primero un pequeño resumen, que no sé, algunos tips, algunas cifras importantes, y empezamos con el panel. ¿Están de acuerdo? Bien. El factoring, un poco leyendo para preparar esta charla rápidamente, hacia el siglo XVII, o sea, hacia por allá hacia los 1600, cuando los ingleses vendían textiles a los norteamericanos, tenían que cobrar esas facturas. Desde esa época existe la factura. El factoring está en base a un documento muy importante que es la factura, que es el documento reina de las transacciones económicas en una economía, ¿sí? Ahí se transan los bienes y los servicios. Y en aquella época era muy difícil para los ingleses cobrar las facturas porque tenían que atravesar por barco el mar para poder ir a cobrar. Entonces los gringos se inventaron una forma de comprar esos títulos, esas facturas, para poder cobrar ahí mismo en Estados Unidos. Y desde ahí en adelante los que tomaron el riesgo de pago fueron en Norteamérica y era más fácil para ellos cobrar en ese momento. Y así fue desarrollándose el factoring. El factoring es la forma de adelantar el pago de unas facturas para quien lo necesita. Un empresario que le vende a otro empresario tiene un plazo de pago 30, 60, 90 días, ¿ok? Ustedes, si quieren hacer factoring, no tienen que esperarse ese plazo, sino que le pueden vender esa factura a alguien interesado en comprarla, que su nombre normalmente se llama factor, y ese le da los recursos a usted en este momento. Obviamente le hace un pequeño descuento por tener la plata de una vez. Y 60 días después o 90 días después, el que iba a pagar originalmente ya no le paga al emisor original de la factura, sino que le tiene que pagar al factor que fue el que dio la plata en un comienzo. Eso es el factoring, y el factoring es muy importante. Es una fuente de financiación mundial, sobre todo muy desarrollada en Europa y ahora recientemente en Latinoamérica, porque en Latinoamérica somos líderes en algo. No solamente somos los que más ganamos los mundiales de fútbol con Brasil, Argentina y Uruguay,
sino que en factura electrónica somos líderes en el mundo. Latinoamérica lleva la parada en el mundo en la implementación de la factura electrónica. Aquí nos acompaña Luis Valero, que desde la DIAN es el líder del proceso de factura electrónica, que Colombia acaba de entrar en esas grandes ligas recientemente. Hoy en día, ahora Luis no lo cuenta, más de 770.000 empresas están facturando electrónicamente. Y la factura electrónica ha permitido que el factoring electrónico se desarrolle en países, principalmente el líder en la región es Chile. Y un dato para terminar y comenzar nuestro panel es, hacia el 2015, cuando en Chile se masificó la factura electrónica, el factoring era el 2% del Producto Interno de Chile. Era un volumen importante de transacciones. Pero gracias a la implementación de la factura electrónica, hoy llega a ser el 12% del PIB. O sea, se multiplicó por 6 veces en 6 años. Hoy en Colombia, las operaciones bancarias de factoring llegan a ser el 2.3% del PIB de Colombia. Y acaba de masificarse la factura electrónica. Entonces estamos en un momento en el cual vamos a poder disfrutar del factoring y por qué no como Chile crecer 6 veces en los próximos 5 años. Sobre todo las pymes, las pequeñas empresas, empiezan a entender a través de la tecnología, que es de lo que hoy nos trae, cómo va a ser muy fácil, porque la tecnología es la que hace que sea muy sencillo para las empresas hacer factoring, que hoy no lo es. Hoy es engorroso, hoy es con papel, o hacen unas operaciones electrónicas que requieren cierto componente jurídico y lo que se requiere es que el factoring sea intuitivo, escalable y de fácil uso para que las empresas puedan empezar a utilizar. Entonces, con esa introducción, yo quisiera comenzar por Luis. Luis es el subdirector de factura electrónica en la DIAN, el responsable de llevar este tema hacia ustedes, hacia los contribuyentes. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo una entidad como la DIAN, Luis, logró avanzar tan rápido en la masificación? La palabra tan rápido la quiero decir porque Colombia masificó la factura en 2 o 3 años, otros países lo hicieron en 5, 6, 10 años, Colombia lo hizo en 3, y creo que eso fue gracias a la tecnología. Lucho, ¿tú qué opinas al respecto? Bueno, Mario, a todos, gracias por estar en este panel para conversar de factura electrónica. El país ha hecho una tarea muy importante en factura electrónica y fue buscar las mejores prácticas internacionales que se están desarrollando en factura electrónica. Referenciamos lo que estaba pasando en Chile, que es pionero en factura electrónica, que es el modelo que empezó a imponerse, pero también vimos tecnológicamente y transaccionalmente cómo funcionaba en Brasil, en Chile, en México, y eso permitió que tuviéramos un modelo con las mejores prácticas que se desarrollan a nivel mundial. Un modelo que tecnológicamente está soportado en que las transacciones, antes de que el facturador le entregue al comprador al comprador de los bienes y servicios la factura, va a la DIAN y ese proceso se hace en menos de un segundo. Es tan intuitivo como cuando pagas con tu tarjeta de crédito o de débito. Es una transacción de fracciones de segundo. Entonces eso hace que la economía y la vida se viva en línea, online, como estamos acostumbrados ahora con las condiciones tecnológicas que se están desarrollando. Entonces, lo primero que se hizo fue buscar un modelo que fuese con las mejores prácticas, también un modelo pensado con estándares internacionales para que la factura no solo interopere directamente, porque ya las facturas no se procesan manualmente, son electrónicas. Todo el proceso entre que la factura la genera el facturador y la recibe el comprador en sus sistemas informáticos empieza a ser automatizado con la toma de decisiones. Muchos de los que nos acompañan aquí se acuerdan que las empresas tenían que esperarse 20 o 30 días para saber cuánto habían comprado el mes pasado. Esto con factura electrónica empieza a ser prácticas que ya desaparecen. Ya estamos todos tomando decisiones con el presente, con lo que sucede con nuestros dispositivos electrónicos, y es gracias a que estamos interoperando. Pero el tema ahora viene pensado en cómo vamos a interoperar en la medida en que el país hace más exportaciones de bienes, de servicios, cómo esas facturas electrónicas también
las necesita el adquirente que está en otros países, que entren y circulen dentro de los sistemas de información de una manera nativa, y eso se hace a través de estándares internacionales con los cuales tenemos un modelo bastante importante y estamos a la vanguardia en esas prácticas y tecnológicamente. Recibimos en el país más o menos 5 millones de facturas electrónicas en promedio diariamente. Todos los días crecen más porque tenemos 784.000 facturadores electrónicos que lo pueden hacer directamente con su software, y aquí pues qué bueno este evento de Colombia 4.0, porque estamos hablando de temas tecnológicos y factura es tecnología, y las empresas usan sus propios software, usan a terceros especializados que también les pueden prestar servicios con alto valor agregado, pero también la DIAN tiene un servicio gratuito para los empresarios, es decir, no hay barreras para que los beneficios que trae facturar electrónicamente y hacer factoring electrónico sean para todos los empresarios, no importa la madurez, el tamaño y el tipo de transacciones y los valores, todos tienen acceso a ello, y gracias a todos estos desarrollos tecnológicos que tenemos, de los que nos sentimos muy orgullosos y que creemos que van a seguir generando prosperidad en el país. De acuerdo. Muy orgullosos nos tenemos que sentir de nuestro sistema de factura electrónica. Realmente es un referente mundial de cómo estamos haciendo las cosas. Maye, tú llevas más de 15 años, ¿puedo decir? Sí, 15 años, haciendo factoring. Un poco más de 15. Haciendo factoring en el sector financiero. Eso es mucho tiempo y mucha experiencia. Y has tenido que vivir este proceso de hacer factoring desde esa época en papel, ahora con la masificación de la factura, y ahora que viene algo que vamos a explicar ahora, que quiere decir el RADIAN, que es el registro administrado por la DIAN. ¿Crees que todo este tema tecnológico sí te va a cambiar la forma de hacer las cosas y como tú estás viendo el factoring? Por supuesto. Muy buenos días a todos. Más cerquita. Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en este panel. Realmente sí, ya llevo bastante en todo el proceso de factoring acá en el país, y ha sido un tema súper interesante todo lo que se ha logrado construir, particularmente en los últimos años, todo el tema tecnológico, el trabajo en conjunto, sobre todo Mario, en lo que tiene que ver con factura electrónica, ha sido un referente importante de cómo adaptar este tipo de tecnologías. De cara a todas las entidades financieras se vuelve supremamente válido cambiar unos procesos que operativamente terminan siendo un poco complejos, en lo que hemos vivido unos temas de aceptación, y trabajar en conjunto con todos los actores de esta industria nos ha permitido avanzar y tener todo listo, diría yo, desde todos los frentes, desde el tema regulatorio, desde el tema tecnológico, para poder manejar un factoring mucho más electrónico, que hoy en día nos va a permitir una masificación y que por supuesto va a escalar esto rápidamente en un porcentaje muy grande. O sea, tenemos un muy buen referente pues a nivel de Latinoamérica, pero creo que perfectamente podemos lograr algo muy rápido. Ya estamos listos, algunas entidades financieras hemos venido trabajando los últimos 2 años para poner a punto todos estos sistemas interconectados, precisamente con compañías como ustedes y todas las fintech que hoy en día son súper aliados de nosotros en este modelo de negocio. Hemos podido escalar en muchos frentes que antes no podíamos tocar. Si se dan cuenta, yo lo he usado, creo que Luis también, Mayerly también, la palabra escalar. Escalar es una palabra que se usa mucho en tecnología ahora en día, que es hacer el tema en forma masiva. No es lo mismo hacer algo en papel, en poquitas operaciones, que hacerlo como en factura electrónica, 5 millones de operaciones al día. Eso es escalar. Y para escalar, ¿qué se necesita? Tecnología. Por ejemplo, la tecnología cloud, la nube. La plataforma de la DIAN está en una de las nubes. Y la única manera de poder aprobar facturas y mandar eventos en menos de un segundo es gracias a la tecnología. Y nos acompaña una empresaria, Margie. Margie es una empresaria, tiene el uso de la factura electrónica porque ya es una obligación, como dijo Luis, pero además utilizas el factoring. Entonces la primera pregunta que yo te haría es, ¿estás dispuesta a recibir un descuento por tu factura? Porque cuando tú haces factoring, pues recibes la plata de una vez, seguramente tendrás alguna urgencia de pagar algo, la nómina o algún material que tengas que pagar, seguramente, pero por recibir la plata hoy en día recibes un descuento.
y la tecnología te va a permitir hacerlo en forma escalada, vas a poder tener todas las facturas, vas a poder tener recursos rápido. Cuéntanos un poco cómo ves ese nuevo cambio. Muy buenos días. Interesante pregunta, sí. Nosotros como usuarios del factoring no era una herramienta muy conocida y sigue siendo, como vimos no son muchos los conocedores de la herramienta del factoring. Contamos, digamos, con la invitación de uno de nuestros clientes donde nos socializó y nos invitó a conocer una de las plataformas, precisamente con Colfimax, y pues bueno, en el momento en que comenzamos a indagar, nos coge en un momento muy, digamos, delicado frente a pues en todo el tema de pandemia, fue el año pasado comenzando, en donde se necesita y todas nuestras empresas, bueno, manejamos tiempos o plazos o aceptamos plazos de pago 30, 60, que es lo que comentabas, o sea, son facturas todas a crédito. Lo que permite esta herramienta es agilizar ese desembolso. Más que sacrificarlo es planearlo, ¿no? Más que sacrificar un tema de utilidad, es planear esa utilidad. Entonces, si yo ya lo contemplo, pues me puede facilitar para un pago de proveedores, precisamente del proyecto. Yo creo que es más para organizarse y hacer una planeación, digamos, de un proyecto o del cliente. Hay muchas facturas que puedes reunir. Hay facturas, por ejemplo, mensuales, que están a 30, 60, 90, según las condiciones de pago, y lo que nos facilita es esa planeación de nuestros pagos, de nuestros proyectos. Entonces es una herramienta muy, muy válida. Entonces, más que un sacrificio, es una herramienta que puede uno utilizar y pues bueno, y contar con el acompañamiento de las entidades financieras. Se hace, pues además de las entidades financieras, antes uno recurría, o todavía, bueno, recurre a ellas para este tema de financiamiento. Igual, ellas son unos actores, pues son las que compran esta cartera, por así decirlo, de estas facturas, y aprovechar todos estos mecanismos en temas de la nube, en temas de que no tengas que desplazarte. Viene un tema de confianza que me parece muy interesante en el campo, digamos, con los pymes, pues, con las pequeñas y medianas empresas, de facilitarnos y hacer este tema de recursos, de financiamiento mucho más ágil y mucho más de confianza, ¿no? Y de organización. Entonces, y se cuentan ya con las herramientas y más, o sea, si empresas de sectores que debiéramos aprovechar o que utilicemos esto, somos nosotros desde Tecnología de la Información y las Comunicaciones. Conocemos, tenemos las herramientas, confiamos en el sector, entonces pues son temas que las podemos apropiar muy bien y es muy fácil. Ok, muy fácil, ¿no? Lo dices. Entonces, viendo la visión de Margie, si ustedes son empresarios, pídanle a su contador que les diga cuánto tienen en cuentas por cobrar, cartera, y tienen ahí un activo disponible para financiar la operación que necesiten, para crecer, para salir de un apuro, de una forma cada vez más fácil. Y uno de los actores que ha permitido hacerlo más fácil son las fintechs. Eso es un nuevo concepto, nuevo no tanto, Andrés, para unos 10 años ya lleva la palabra fintech, que uno diría que es como la competencia del sector financiero, o ahorita te preguntaré si es competencia o no, pero son esas empresas de tecnología que han logrado trabajar con el sector financiero para hacer la vida más fácil de los empresarios y están logrando traer recursos y están logrando hacer tecnología para las empresas, y Andrés representa una de esas empresas. Entonces yo te preguntaría, Andrés, ¿cómo una fintech frente al músculo que tiene un banco ha podido ganar el espacio que ha podido ganar recientemente, y cuál es el que ves que va a ganar de aquí en adelante? Buenos días, muchas gracias a todos los presentes y los que nos siguen por la transmisión, y saludo a todos mis compañeros de panel. Mario, a ver, es que lo primero es que creo que todas las empresas o emprendimientos o negocios, todos tienen una visión y una misión, y creo que este es un momento en donde hay una feliz coincidencia entre que la visión y la misión de los bancos termina alineándose con la de los fintech. Entonces, al final,
ambos, tanto las fintech como los bancos, lo que buscan es ayudar a dinamizar la economía a través de irrigar recursos a las pymes e incluso a empresas grandes que también son usuarias de este producto por las magníficas ventajas que tiene. Y claramente hay un tema de diferenciación de nichos, es decir, hay unos espacios donde las fintech pueden ser o deben ser más flexibles que los bancos y debido a su naturaleza y a su estructura interna, pues logran serlo. Una fintech logra flexibilizar un poco los temas de riesgo y definición muy rápida de operaciones, pero no quiere decir en ningún momento que seamos competencia. Yo creo que somos un complemento realmente. Mayerly hace un rato lo decía, y es que gran parte del crecimiento que se ha tenido y de la escala que mencionaba Mario se logra a través de la tecnología. Luego, hace muchos años entendimos que lo que debemos hacer es trabajar juntos para poder lograr llegar a cada vez más compañías. Y de alguna manera los bancos también, los factores formales, institucionales, también han ido avanzando, dando pasos gigantes en ese sentido, en apropiarse de la tecnología, en volver más fácil todo, al final para cumplir la misión que tenemos en común, que es ayudarle al sector empresarial, al tejido empresarial, especialmente a las pymes, a que tengan mayores facilidades para acceder a recursos. El estado del arte del factoring electrónico en Chile, que eso es lo que nosotros tenemos que caminar en los próximos años, es que en el momento que ustedes están facturando, en ese mismo momento les llega una oferta por esa factura. Y con tan solo un clic, ustedes ya tienen la capacidad de recibir los recursos en ese mismo día o máximo al otro día. La tecnología, a través de su celular, a través de su computador. Eso es lo que tenemos que estar trabajando y hacia allá vamos con toda seguridad. Luis, una entidad como la DIAN, que lo que da es susto, porque es la que recauda impuestos, ¿cómo se pudo meter a este tema del comercio y por qué se puso esa tremenda responsabilidad encima de formar el registro de las facturas para que se genere este nuevo mercado en Colombia? Bueno, la pregunta es súper importante. Cuando arrancamos con el proceso de facturación electrónica, los empresarios lo primero que empezaron a decirnos es ¿y cómo hacemos circular las facturas electrónicas? Porque el proceso de masificar la factura electrónica tenía una connotación fiscal, porque ese es el soporte de la venta de bienes o de la prestación de servicios en el país. Pero una factura no es solo eso, una factura es todo lo que los compañeros del panel han manifestado. Es la posibilidad de que alguien pueda anticipar el pago y tener liquidez ya, sin tener que ir a financiarse de una manera tradicional pidiendo un crédito, llenándose de un montón de papeles para que le den la respuesta en un montón de días. Él necesita tomar una decisión inmediata y tiene un activo que quiere vender. Tiene un activo que es como cuando quiero comprar una casa o un vehículo. Necesito saber cómo está ese activo que voy a comprar, quién es el propietario, si el que me lo vende es el propietario, si tiene alguna limitación, si tiene un embargo, si tiene una hipoteca, una prenda, a quién se lo vendieron antes para entender la tradición. Y entonces la DIAN empieza a tener esa cantidad de facturas electrónicas y vino el legislador y dijo, pues DIAN, si tú eres el repositorio de las facturas electrónicas que son validadas, que tienen efectos fiscales, pues ya tienes el insumo, tienes facturas electrónicas. Entonces se creó el registro de facturas electrónicas como título o valor para entrar en la siguiente fase que tienen las facturas y es la parte comercial, que puedan circular de forma electrónica. Y de esa manera pues llegamos a tener el registro de Radian de facturas electrónicas, que lo que le genera a los actores, a los inversionistas, al facturador, al tenedor, es una confianza de qué está pasando con ese activo, de si lo puedo adquirir, de si cuenta con las condiciones para que yo tenga la tranquilidad de que le estoy comprando y le estoy pagando al verdadero titular de esa obligación que existe ahí. Entonces,
Es ahí donde nace el Radian, y nace porque la DIAN es el receptor de los millones y millones de facturas que nos llegan todo el tiempo. Estamos llegando casi ya en el acumulado desde el 2019 a casi 3.000 millones de facturas electrónicas. El año pasado solamente, que es el año de referencia porque fue el primer año que tuvimos más de 500.000 facturadores electrónicos, se recibieron 1.466 millones de facturas electrónicas por 2.151 billones de pesos, lo que muestra la dinámica y lo que trae ahí. Entonces, este es un registro que le va a dar confianza a todos. Si quieres vender una factura electrónica, la hoja de vida va a estar en el Radian. Si te la van a comprar, pues una persona no va a tener la incertidumbre, la habrán vendido antes, estará gemeliada, todas las cosas que conocemos que han sucedido, y ahora en este registro de facturas electrónicas sabe qué ha pasado con ese instrumento, ese activo, y con confianza lo van a poder transar. Excelente. Si quieren profundizar en el tema de Radian y de factura electrónica, Luis acaba de hacer un Facebook Live, lo buscan Luis Valero Dian Radian, y van a poder ver un detalle de todo lo que estamos hablando hoy en el tema del Radian, y sobre todo porque el próximo 13 de julio, para que lo hablen con los empresarios, con su contador, viene una obligación nueva muy importante, y es que las facturas van a tener que ser acusadas, o sea, se tiene que enviar un evento a la DIAN de que la factura ha sido recibida, y después el bien o el servicio prestado, son 2 eventos, y si esos 2 eventos no lo envía a su proveedor tecnológico o a través de la solución gratuita de la DIAN, el costo de esa factura no lo va a poder incluir dentro de sus declaraciones de impuestos, ni de IVA, ni de renta, ni de saldos a favor. Entonces es algo muy técnico, pero que a partir del próximo 13 de julio empieza a ser una obligación para todas las empresas. Maya, tú tienes, obviamente eres comercial, tienes unas metas comerciales que cumplir, de colocaciones de factoring. Cuéntanos, has pasado este proceso de la habilitación del Radian, que ha sido un poco exigente desde el punto de vista tecnológico. ¿Crees que el hecho de que haya tecnología que escale, que haga las cosas más rápido, va a permitir que tú tengas también unos mejores resultados comerciales, que más empresas hagan factoring, que pases de una situación de como lo haces hoy a una mucho más importante en los próximos años? Sí, por supuesto. De hecho, dentro de lo que hemos podido vivir en la evolución del banco en este instante, puedo decir que más o menos un 70% hoy se hace en transacciones electrónicas bajo otro esquema que es confirming, pero muy en conjunto con las compañías fintech, que son las plataformas, que son los sistemas de negociación que hoy de alguna manera también están conectados a la DIAN. ¿Qué es importante en este proceso? Pues que hay todo por aprender de la tecnología. De hecho, nuestro primer modelo de negocio hace que aprendamos de todo el área tecnológica, todo el tema de flexibilidad, el tema de agilidad, y algo que es súper importante, que es el tema de cooperación. Trabajar en conjunto con las fintech, particularmente para las entidades financieras, nos ha permitido entender que son mucho más ágiles, que pueden ser mucho más escalables, que se puede masificar mucho más este proceso, porque estábamos muy limitados a que cuando hacíamos una negociación, llegaba la empresa, nos presentaba el negocio y decíamos tenemos que hacer una factura. Pero hacer una factura de 100 millones de pesos es muy distinto a hacer una factura de 1 millón de pesos, y hacia allá tenemos que llegar. Hoy en día lo hacemos a través de estas conexiones tecnológicas, y por supuesto en la habilitación del Radian nos va a permitir hacerlo con muchas otras. Entonces creo que por supuesto desde el punto de vista comercial vamos a poder ofrecer servicios mucho más cerca del usuario, de lo que realmente necesitan, y no únicamente a los que los bancos están definidos. Por reglamentación, por regulación, tenemos unas restricciones que tenemos que trabajar para que esto evolucione mucho más y de verdad poder atender esas necesidades de cada una de las compañías. En tecnología vemos muchas startups, muchas compañías que están arrancando, que están creciendo, y la forma de apoyarlas es a través de factoring. Creo que es la mejor herramienta financiera que pueden tener, y estamos preparándonos precisamente para poderlo ofrecer de una manera más masiva. Excelente. Margie, hoy las empresas, ¿cómo se financian? Pues algunas usan factoring, pero muy poco. Normalmente acceden a un crédito bancario, un crédito de tesorería, o un sobregiro, o a la tarjeta de crédito, o le piden prestado a alguien, al tío, o incluso acceden a créditos
que están por fuera del sector financiero, y eso es difícil de manejar. Entonces estamos ante una realidad de una nueva fuente de financiación, pero que hoy existe sino que no se ha explotado, y la tecnología es lo que lo va a permitir. Entonces yo te quisiera preguntar si tú lo ves así, ¿es el factoring realmente es habilitador de nuevos recursos que hoy no tienes, que vas a tener cosas nuevas? Claro, claro, es otra herramienta. Efectivamente, pues nosotros estamos acostumbrados y como empresas, nuestras fuentes de financiación pues son las entidades bancarias a través de su amplio portafolio, que es muy atractivo también, pues, y facilita. Obviamente, comenzar como empresa recién, no es lo mismo ya llevar, con el caso de Saute, que ya vamos para 16 años en el mercado, pero cuando teníamos 5 años no teníamos el mismo respaldo que tenemos ahora frente a las entidades bancarias, ¿no? No es lo mismo pedir un crédito cuando acabas de abrir tu empresa para que tengas acceso al portafolio completo, y entonces vienen estas herramientas que facilitan eso, un flujo de caja, más que para salir, digamos, de afanes, es el tema de la financiación del proyecto. Casi todos tenemos compromisos con los proveedores, especialmente para el tema del desarrollo de los proyectos, ¿no? Entonces tenemos con los proveedores 30 días fecha factura, pero entonces nuestro cliente no lo maneja 60 días, o sea, me va a pagar especialmente entidades públicas o entidades, bueno, privadas. Pero qué invitación, sí es muy importante. O sea, una cosa es la disposición que tenemos como empresa de utilizar estas herramientas, es más también nuestros clientes. O sea, ya son las empresas que facilitan ponen estas facturas al conocimiento o al mercado para que sean negociadas, ¿no? Ahí viene digamos, como la invitación por parte de nosotros como empresas, de que muchas más empresas, clientes, empresas grandes, empresas privadas, que son los que precisamente son nuestros mejores clientes, pues se metan a esta cultura y que pongan a disposición esas facturas. Entonces, obviamente aquí el tema de la DIAN y que se haya puesto la camiseta de esa manera, de que estas facturas que roten y ya sean posibles negociarlas, pues bueno, facilita cualquier cantidad de esto, y más para empresas que comienzan y que no tienen ese respaldo, que como les decía, empresas que ya llevamos 10 o 15 años en el mercado, que ya tenemos mucho más posicionamiento frente al sector financiero, lo puedan acceder, ¿no? Entonces no es lo mismo tener 3 años a tener 15 años, ¿no? Sí, estamos ante una revolución, realmente esto que viene es grande. Voy a cruzar algo que dijiste, Margie, con lo que dijo Mayerly. Los bancos, cuando una empresa es nueva, y hablaste de las startups, que son las empresas de tecnología que están comenzando, pues hasta que uno no tenga un año de información y de operaciones, los bancos como que todavía no le prestan, ¿sí? Esperan un ratico a que, 2 años, ok, aquí me están diciendo que 2 años hasta que tenga como unos estados financieros. En cambio, ahora con la factura electrónica, una vez se crea una compañía, al mes tú ya debes estar facturando, ¿no? A los 2 meses. Sí, 2 meses es el plazo inicial para que ya tenga la obligación de facturar cuando creas una persona jurídica. Entonces creas una persona jurídica, 2 meses debe estar facturando, pero al mismo tiempo esos 2 meses te va a dar el acceso a crédito de una vez. No te tienes que esperar los 2 años a que la entidad financiera empiece a tener tu track record. Entonces creo que es un mecanismo importante para las startups. Y no sé si tú me quieras complementar eso, Andrés, que acabo de decir, pero quiero hacer un poco de futurología, y es pensando cómo va a ser ese escenario en 5 años de las fintechs versus los bancos, si realmente son una competencia o son un complemento. ¿Vos qué ves como lo estamos viendo en Chile, pero en Colombia cómo va a ser? Bueno, pues yo creo que vamos a ser complementarios. Los bancos tienen una cosa que a veces los colombianos nosotros no lo queremos, o se nos hace un poco difícil de entender, y es que tienen unas responsabilidades complejas en el manejo de los ahorros del público. Entonces, los bancos tienen que ser muy cuidadosos y muy conservadores en ese manejo de esos ahorros y en la colocación de esos recursos. Eso hace que hayan nichos o hayan sectores en donde los bancos no puedan llegar tan fácil, y
para eso también están las fintech que tienen la apropiación de otro tipo de recursos, recursos privados no institucionales, que pueden ser más flexibles en eso y eso puede facilitar la llegada a todo el universo. Entonces lo que creo yo es que hay un matrimonio. Los bancos además se han apropiado de la tecnología para llegar a las ventajas de escalar y de masificar todo esto, que en últimas es lo que siempre hace la tecnología. Esa es la razón por la cual pasamos de ir a Betatonio y pararnos en una góndola, escoger una película y que hoy en día podamos con el control del televisor escoger la película para verla inmediatamente, o por la cual pasamos de pegarnos 20 minutos del teléfono con cable mientras estábamos desayunando para pedir un taxi y que hoy con nuestro teléfono celular, pues tocando, consigamos un carro, venga a recogernos. Eso es lo que hace la tecnología, eso es lo que hemos hecho en este medio y es lo que vamos a seguir haciendo, y creo yo que es un matrimonio que debe continuar funcionando igual de bien que como ha funcionado hasta ahora. Las fintech nos apoyamos en los bancos y los bancos se apoyan en las fintech, y en algún momento van a tener unos escenarios de desarrollo mayor en cuanto a la colocación de los recursos o a buscar llevar la vara mucho más baja de la que hoy se tiene, que es lo que dice Mario hace un momento, y es que una compañía recién creada pueda coger su primera factura, la primera que haya emitido en su historia, y salir a venderla, sin necesidad de tener un récord crediticio ni financiero, que por supuesto las entidades tradicionalmente lo piden, y a través de un producto como este, sumado a la tecnología, pues creo que vamos en camino de lograrlo. Luego, el futuro me parece que es brillante, me parece que tenemos todo para llegar, todo para ayudar a las pymes, un ecosistema fintech muy robusto, muy capaz y totalmente preparado para asumir esa responsabilidad de ayudarle a las compañías a tener los recursos que deben tener. Excelente. Entonces, si tenían esperanza en que el sector financiero se iba a desaparecer por las fintechs, no se va a desaparecer. El financiero va a seguir y va a ser muy importante porque son los que mueven los grandes recursos. Muy seguramente detrás de las fintechs va a haber un banco grande financiando a las fintechs. Las fintechs le están dando tecnología a los bancos se demoran más en apropiarlas porque son muy grandes. Las fintechs son normalmente empresas pequeñas de jóvenes empresarios como Andrés, que están desde hace 10 años creando tecnologías de financieras, entonces se complementan de una manera importante. Nos van a quedar al final unos minutos, aquí hay unas preguntas más. Si se atreven a hacer una pregunta, aprovechen el espacio, aprovechen el panel de expertos que está acá y las hacemos, y con mucho gusto cualquiera que podamos se la respondemos. ¿Tiene alguna pregunta ya? ¿Quién me ayuda a mover el micrófono, por favor? Un micrófono. Gracias. Buenos días, panel, ¿cómo están? ¿Qué más? Definitivamente los pequeños empresarios sí necesitamos esa liquidez inmediata, y todo este tema de la ley de plazos justos es un beneficio para nosotros, y el factoring es un beneficio también que ustedes nos están dando. Pero entonces yo tengo dos preguntas que quisiera hacerles a ustedes, porque tengo cierto desconocimiento en el tema y quisiera que ustedes me orienten. Entonces uno es como una historia y el otro es como un tema relacionado a cartera. Entonces la historia tiene que ver, incluimos a Bevillas porque pues nosotros tenemos nuestra cuenta corriente con Bevillas. Nosotros tuvimos un cliente que es una empresa grande de retail, y entonces ellos siempre pues pagan a 30, 60, 90 días. Bevillas nos dijo, pues ¿por qué no hacemos factoring? Y yo le propuse eso a nuestro cliente, pero nuestro cliente dijo que no lo recibía, que no aceptaba factoring. Entonces yo quiero poner esto en contexto de todos ustedes porque pues no he encontrado la respuesta, y en temas legales pues habría que evaluar el tema,
si nuestro cliente puede hacer esto o realmente no lo puede hacer legalmente. Y la otra pregunta es más pequeña, la primera es más difícil de responder. La segunda es, si en cuanto a factoring, por ejemplo, si hay facturas de difícil, que ya están como cartera de difícil cobro, ¿hay algún escenario ahí que el factoring no lo permita, o qué condiciones debe tener para que, si una factura está catalogada como difícil cobro, pues sea, cómo se maneja? Gracias. Bueno, qué buena sus dos preguntas. La primera, esa es la realidad de los empresarios, y es que para que puedan circular las facturas electrónicas tienen que ser título valor, y título valor en las condiciones que lo dice el Código de Comercio. Entonces, Mario hace unos minutos decía, apunten esta fecha, 13 de julio del 2022. ¿Y por qué esta fecha es importante? Porque la Ley de Inversión Social trajo un desarrollo para factura electrónica en términos de generarle una obligación al que compra a plazos, al que compra para pagar a 30, a 60 y a 90 días. ¿De qué obligación le está hablando? Le está diciendo, si usted compra a plazos, usted tiene la obligación de dar el acuse de recibo de la factura electrónica, y tiene la obligación de dar el recibo, el mensaje de recibo de la mercancía o de la prestación del servicio. Porque pasa lo que usted está diciendo. Tengo factura electrónica, pero no tengo los elementos para que sea título valor. Y entonces no la puedo circular, o la puedo circular solo con el que él me diga, a la tasa que él me dice. Y entonces la ley dijo, no, si quieres hacer uso del costo o la deducción que le está diciendo a esa empresa, si compras a plazos, pero quieres que esa compra la puedas llevar a tu declaración de renta para que te disminuya la base y pagues menos impuestos, debes dar el acuse de recibo y el recibo de las mercancías. Igual que el IVA. Yo cuando compro insumos para mi producción, pues hay unos insumos que están grabados. ¿Y qué pasa cuando presento mi declaración de IVA? Pues he vendido unos productos grabados, cobro a la tasa que es, pero tengo unos insumos que ya pagué el IVA, me lo puedo descontar. Y entonces, ¿qué dice la norma? Si no das el acuse de recibo ni el recibo de las mercancías, no te vas a poder descontar el IVA. Y eso es una medida fiscal, porque no he hablado acá de circulación de facturas electrónicas, pero sí va a tener un impacto en la generación de títulos valores, porque cuando ya tienes el acuse de recibo y el recibo de la mercancía, tener la aceptación que habla el Código de Comercio, ya sea tácita o expresa, es sencillo. Y después de que tengas eso, no tendrás que preguntarle al comprador, porque eso son medidas que restringen la circulación de facturas electrónicas. Y dicho sea de paso, que si ustedes encuentran prácticas como la que nos acaban de mencionar, la Superintendencia de Industria y Comercio recibe esas quejas, porque lo que queremos es que haya libertad. O sea, yo tengo un activo que es mi factura electrónica y quiero venderlo. ¿A quién? Al que me dé el mejor precio, como hacemos todos cuando queremos vender algo. Y entonces pues debo poder circularlo, y esa norma que entra en vigencia a partir del 13 de julio próximo es la que va a permitir que ese tipo de situaciones empiecen a generarse. Pero también el decirle a la autoridad, porque es que la autoridad no conoce esa intimidad suya en su relación con su cliente, y entonces usted está siendo atropellado porque no le están permitiendo vender un activo, porque es que aquí no es una operación de crédito, el crédito lo dio usted a un tercero. Usted fue el que hizo el análisis de crédito para decirle, oiga, él me puede pagar a 30 o a 60 o 90 días, y si usted es nuevo y no tiene una gran tradición de pago, pero él sí, el que le va a pagar sí, pues el análisis de riesgo va a decir, oiga, a él que compró, pues él va a pagar, yo sí quiero tener ese activo, y eso es lo que hace que la dinámica sea diferente y la posibilidad de tener apalancamiento es importante. Entonces, dos mensajes: ayudarnos a difundir la obligación de dar el acuse de recibo y el recibo de las mercancías. Y aquí hay una situación particular, y es que todos nos comportamos como compradores y vendedores en algún momento. Y cuando vendo, quiero que me den el acuse de recibo y el recibo de las mercancías ya, porque necesito liquidez. Pero cuando me comporto como comprador, entonces yo sí digo, no, espere, porque es que
es la misma situación y la misma circunstancia. Culturalmente tenemos que avanzar y la DIAN con la Superintendencia de Industria y Comercio está trabajando de la mano para que esas prácticas no se den y podamos que esto sea de circulación fácil y sencilla. Súper explicación, claro, ¿no? Creo que no te han dado respuesta a la segunda, pero no sé si aprovechamos a Andrés, que es el abogado. ¿Tú también eres abogado? ¿No? ¿Para qué? No, pero iba a complementar un poquito lo que decía sí. Luis, no sé si me lo permiten, y es, en estos 12 años que trabajo, pues que llevo en el banco, realmente encontrarnos con ese tipo de prácticas es más común de lo que uno pensaría. Cuando entramos en un proceso como el Radian, precisamente parte de la solución de todo este ecosistema y es la razón por la que se va a masificar mucho más es porque no vamos a tener que pedir ese permiso que antes teníamos que pedir. Entonces va a ser mucho más fácil, ya el proceso va a ser más limpio y no vamos a tener que hacer esas solicitudes. Entonces por eso nos estamos preparando para ello y sí necesita una educación importantísima de cara a todas las empresas cuando somos compradores para entregar estos eventos. Era eso. Para responder tu segunda pregunta, seguramente debe haber alguna oferta, alguna parte del mercado que esté dispuesta a asumir un riesgo mayor. En medio de un libre mercado siempre se va a presentar el que quiere asumir un riesgo bajo y el que quiere asumir un riesgo más alto. Seguramente no lo vas a encontrar en los bancos porque por su naturaleza deben ser mucho más conservadores en el riesgo, pero con toda seguridad te vas a encontrar a alguien que esté dispuesto a comprar esas facturas de difícil cobro o de alto riesgo. Probablemente vayas a tener un costo financiero mayor riesgo, mayor costo, pero seguramente en el mercado habrá alguien dispuesto para hacer algo de eso. Y por allá habíamos visto al fondo a una persona, perdón, yo aquí, Mario, tecnológicamente hablando, usurpando. está habilitado para comprar facturas vencidas, ¿no? A través del modelo de cesión. O sea que, y hoy en día existen en el mercado ese tipo de actores para poder hacer esas compras. Entonces, seguramente se va a generar un mercado adicional que es el de compras de facturas vencidas. Allá atrás hay una pregunta, por favor. Sí. Está el factoring inmerso en el mercado bursátil, si se pueden titularizar de alguna manera el factoring de acuerdo al riesgo de cada una de las facturas por volumen y de repente hacer un compendio de diferentes facturas de diferentes clientes, por lo menos AAA, AA, así como son los bonos gubernamentales. Eso por un lado. La otra, el cofactoring tiene de repente algún colateral o garantía que también se podría titularizar, entonces así de repente se podría ampliar la competitividad en el mercado bursátil y darle más dinamismo a lo que es el capitalismo en la bolsa, ¿no? En la bolsa de valores. Bueno, actualmente esa figura que usted plantea hoy no funciona así, pero es fantástica y de hecho es una de las estrategias que se tienen para crecer mucho y para poder adquirir los recursos que se requieren para atender la demanda que se va a generar con la masificación de un producto como el Factor. De hecho, curiosamente hace más o menos un mes que estaba en algún evento y coincidí con una persona de la Bolsa de Valores en donde a través del programa que tienen allá, que se llama NAFIN, de cadenas productivas, ya estaban empezando a hablar de titularizaciones y hacer paquetes para salir a obtener recursos a través del mercado bursátil, o sea, a través del mercado público de valores, para que con esos recursos se pudiera atender todo ese crecimiento de factoring que se ha tenido. Y probablemente estemos viendo creería yo que entre finales de este año y el próximo año pudiéramos estar viendo iniciativas como esa, porque ya vamos a empezar a sentir mucho más la necesidad de tener ingentes recursos para atender a las
empresas que cada vez más van a requerirlos en operaciones como esta. Última pregunta para cerrar, dale. Gracias. Bueno, tengo como varias allí que se me vienen a raíz de toda la conversación y les agradezco pues ahí a quienes me puedan dar respuesta. Pero pensaría yo, lo primero sí para Mayer y Andrés, que cómo están haciendo ustedes, digamos, en el negocio para como hacer el proceso de scoring o de riesgo y en función de eso asignar el precio de la factura en tasa dependiendo, me imagino yo, del riesgo del pagador. Eso primero. Segundo, en esto de pronto sí me puede orientar Luis, y es, si bien lo que plantea el amigo que hace la pregunta anterior, pues no tenemos ese escenario de bursatilidad, de liquidez, de todas formas el documento al convertirse en título o valor sí se puede transar entre diferentes propietarios hasta el vencimiento. Entonces en ese orden el Radian, cada que haya un cambio de propietario inmediatamente también permite la trazabilidad. Y finalmente, y orientado pues con el tema de la tasación y de la tasa de riesgo, ¿cómo está la tasa en Colombia en el mercado del factoring comparada con otras líneas de crédito, digamos, similares, orientadas, por ejemplo, a capital de trabajo? Gracias. Bueno, doy respuesta entonces a alguna de tus preguntas ahí, un poco mezcladas, pero el scoring de crédito que se hace en la actualidad se hace mucho basado en el pagador, por supuesto. Digamos que por disposición de todas las normas que tenemos por superfinanciera, particularmente para las entidades financieras, tenemos que hacer un análisis también del emisor de la factura. Solo en este momento, parte de la evolución que debemos tener es manejar otro tipo de scoring distinto y un onboarding digital que permita movilizar mucho más rápido este modelo de negocio. Entonces, hoy en día lo hacemos así, particularmente con algunos modelos en donde la tasa está muy enfocada al pagador y el riesgo está muy enfocado al pagador. Pero pues se tienen que analizar los dos. Eso también tiene un indicador de tasas respecto a, obviamente, a lo que tiene que ver con los riesgos de crédito. Normalmente a mayor riesgo, pues mayor tasa, pero tenemos unas ventajas como producto muy interesantes, y es que dentro de todo este esquema de proceso, digamos que estamos muy cerca o muy similar a todas las líneas de créditos de capital de trabajo, con una diferencia grande para las pymes, y es que en términos generales se piden garantías, o Fondo Nacional, o otro tipo de garantías que aquí pues necesariamente no se dan. Y de cara al pago de proveedores o de otro tipo de negocios, hay unas optimizaciones de costos que se vuelven importantes. Entonces, estamos muy en la línea, están pues obviamente muy cerca las líneas de capital de trabajo, y por el otro lado sí estamos teniendo en cuenta eso. Sí tenemos que evolucionar, ahí tenemos un reto importantísimo. Se ha hecho un tema de onboarding digital mucho en productos de personas naturales, no tanto en personas, en temas de personas jurídicas o empresariales, pero precisamente para eso están muchas de las fintech en donde estamos trabajando en conjunto para lograr unos procesos mucho más ágiles desde la vinculación. Obviamente ustedes entenderán que hay unos temas de SARLAF, unos temas de identidad que son muy importantes vigilar en todos estos procesos para que al final terminemos siendo pues bastante efectivos en la vinculación y en la definición de crédito. Para complementar muy breve lo que acaba de decir Mayerly, el tema del score, que es importantísimo, va avanzando a pasos gigantes para volverse cada vez más ágil. Cada vez tenemos acceso a mayor información y la información nos permite tomar decisiones mucho más rápido. En eso la tecnología está avanzando mucho y seguramente vamos a facilitar ese proceso y cada vez va a ser más rápido llegar a esas definiciones. Todos los eventos se registran a través de transacciones electrónicas. En el Radian hay que enrolar unos software, hay que cumplir con unos requisitos como la ISO 27001, tener procedimientos de SARLAF y tener pues un software que se interconecte y que se haya habilitado con la DIAN, pero todos los eventos de las facturas, ya sea de cesión de derechos o de endosos de facturas, todos se registran en la DIAN a través de software que están enrolados. Bueno, muchas gracias. Para terminar, una pregunta rápida para cada uno es: ¿qué hay que hacer para que Colombia ya es el referente en factura en el mundo, lo sea en factoring, desde su posición en la que están ahora? Si quieres, comienza tú.
Esto es la generación de estos espacios, precisamente encontrarnos como empresarios, conocer de primera mano y en primicia temas como estas plataformas, la posibilidad de que nos sigan brindando estas herramientas, pues nos hace mucho más accesible. Obviamente, como han anotado cada uno de los panelistas, pues falta mucha difusión de todas maneras. Esto sí nos hace, y también esto es un poco de voz a voz, ¿no? Dependiendo cómo nos va a nosotros, pues nosotros lo vamos también difundiendo, pero sí, es un tema de mucha educación. Entonces, creo que estamos en el proceso y bueno, nosotros somos un sector muy juicioso, las TIC somos un sector bastante juicioso frente a esto, frente al voz a voz y de apropiar nuevas herramientas. Entonces, creo que vamos por este camino. Bueno, es un tema de oportunidades para los pequeños empresarios, para que se vuelvan facturadores electrónicos, para que no confundan a veces la obligación de facturar con ser responsables de IVA. Y en eso podemos hacer, y pueden recurrir a la DIAN y les explicamos cuál es la diferencia. Puede ser un facturador electrónico voluntario y arranca si estás dentro del ecosistema. Lo otro es, tenemos un gran reto de capacitar, de repetir el concepto para que nos apropiemos. Pero también hay otra oportunidad y es que el mercado está pequeño. Hay hartas oportunidades para emprendedores como ustedes, para que desarrollen aplicaciones, para que busquen cuáles son los requisitos que hay que cumplir y prestar servicios alrededor de esto. Hay muchas oportunidades. Entonces, la DIAN está entregando este Radian. Las negociaciones no se hacen en el Radian, se hacen afuera, pero se transmiten al Radian. Pero hay muchas oportunidades para los emprendedores. Continuar trabajando juntos. La difusión es muy importante y continuar ese esquema que se ha venido dando muy afortunadamente. Trabajar de la mano con actores como la DIAN, a quien de verdad nosotros las FinTech le agradecemos mucho por habernos incluido en su proyecto, al sector financiero, a actores neutrales y que son agentes de cambio como la Cámara de Comercio de Bogotá, que ha tenido un papel fundamental promocionando y ayudando a masificar este tipo de cosas. Para mí ese es el secreto, continuar trabajando juntos, que nos ha traído muy buenos resultados. Completamente de acuerdo contigo, Andrés. Creo que lo que ha permitido esa masificación, particularmente desde la factura electrónica y ahora en el tema de factoring, es poder trabajar en equipo, co-crear, seguir construyendo entre todos. Hay muchos retos de tecnológicos, retos de educación, porque todos tenemos que conocerlo, lo que mencionaban del tema de pagadores también, pero yo creo que en estos foros y en estos eventos como el de Colombia 4.0 y obviamente a través de las cámaras de comercio, el MINTIC, logramos difundir esta información y por supuesto que todas las empresas ya tengamos el conocimiento para poder avanzar. Escalar más rápidamente depende de que todos entendamos y que todos en conjunto podamos sacarlo adelante y salgamos adelante en cada uno de los retos que van saliendo. Ahora, ¿qué más debemos hacer? Creernos que somos capaces de llegar a ser ese hub latinoamericano, ese segundo Silicon Valley, y creo que tenemos todo el talento, tenemos la tecnología, tenemos un ecosistema fintech muy importante, tenemos un buen sistema financiero y yo creo que trabajando en conjunto vamos a lograr ya con el apoyo de la reglamentación que está perfecta y de la DIAN, avanzar en poder construir esto y que sea beneficioso para todos. Una cosa, Mario, mencionábamos actores muy importantes y la Cámara de Comercio, en este caso, contar lo que tú dices con las cámaras de comercio a nivel nacional, pues, pero aquí en Bogotá son aprovechar los espacios que ellos conforman, como son los clústeres, todas estas familias, encontrarnos y hacer uso como de todos esos puntos de encuentro, ayuda a socializar este tipo de cosas. Entonces, la invitación es hacer parte de ese tipo de espacios y retroalimentarlo, porque pues a veces nos quedamos con las, como decía Luis, las entidades, en este caso las vigilantes, pues también necesitan saber qué es lo que está pasando con estos malos pagos y demás. Entonces, aprovechar ese tipo de espacios es fundamental y pues la Cámara de Comercio es una muy buena. Bueno, Margie, muchas gracias, un placer estar aquí contigo. Lucho, muchas gracias.
Andrés, de verdad, muchas gracias, y Mayerly, muchas gracias. Un agradecimiento a la Cámara de Comercio por esta invitación. Julián, muchas gracias, y a Ministerio de las Telecomunicaciones y a ustedes por ponernos esta atención tan importante. Muchas gracias. Muchas gracias. And if my daddy thinks I'm fine, he's trying to make me go to rehab. I won't go, go, go. I got shivers, shivers when you touch that way. I'll make you hawk at what you got. I'll make you wanna say J-Ho. Ooh, J-Ho. I got fever, fever running like a fire. For you I will go all the way. I wanna take you higher. I keep it steady, that's how I do it. This beat is heavy, so heavy, you're gonna feel it. You are the reason that I breathe. You are the reason that I still believe. You are my destiny, J-Ho. No, there is nothing that can stop us. Nothing can ever come between us. So come and dance with me, J-Ho. Catch me, catch me, come on, catch me. I want you now. I know you can save me, you can save me. I need you now. I am yours forever, yes, forever. I will follow anywhere, in any way. Never gonna let go. Escape away, away, I'll take you to a